Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. Muchas gracias por el honor. Gracias, Federico, una vez más por invitarme a tu programa. Bien, tenemos la crisis del PRD. Realmente el PRD es un partido del sistema político dominicano y es una organización que puede decirse que con ella nació el sistema democrático. Así es. Realmente hay una grave crisis producto del espectáculo ocurrido en la Casa Nacional, donde hubo 8 heridos, claro, destrucciones a la propiedad y una serie de elementos que se han tejido a lo interno de esa organización. Quisiéramos saber la valoración suya, qué significado tiene esto para el sistema político, para el propio sistema democrático, claro, y el sistema de partidos. No, y partiendo sobre todo de que el PRD es probablemente uno, o no probablemente, es uno de los principales activos de la política y de la democracia dominicana, porque ha sido a través del sistema de partidos, y ese ha sido uno de los principales partidos, en donde hemos venido desarrollando la democracia en los últimos 60 años. Es decir, este es un partido que ha jugado un rol espectacular en todo lo que ha sido el proceso democrático dominicano. Yo sostengo la tesis que con lo que viene pasando, no con lo que pasó el domingo, con lo que viene pasando desde un tiempo para acá, los internos de ese partido, yo creo que está desencadenando una situación en donde se pudiese llegar a la conclusión de que la democracia dominicana está de luto, honestamente hablando te lo digo. Porque hay una cosa en política que se llama el contrapeso, que en esta ocasión, dada el número de militantes que tiene ese partido, quien lo garantiza desde la oposición, esa es una realidad, es el PRD. Entonces, no habiendo contrapeso, evidentemente que eso disminuye todo lo que es la democracia, que la democracia es el concurso del consenso. Entonces, ¿cómo se puede consensuar? ¿Cómo se puede debatir, disentir? Y entonces esto inclusive hasta está afectando a otros sectores de la vida nacional. Por ejemplo, las instituciones de la sociedad civil. Nosotros en todo este proceso hemos tenido que asumir temas que no son del discurso nuestro, dado que existe un vacío, hay un problema y evidentemente hemos tenido que asumir, vuelvo y te reitero, temas que son de la propia clase política, del debate político. Y la verdad es que para la Fundación Institucional de Justicia no deja de ser sumamente preocupante lo que está pasando a lo interno de ese partido. Eso que pasó el domingo pasado, ahí lo que daba la impresión era de que ahí se perdió el juicio. O sea, un verdadero espectáculo deprimente, degradante, y que pone en peligro inclusive hasta el propio futuro del PRD. ¿Por qué? Porque a la sociedad dominicana, cuando tú analizas quiénes son los que han venido ocupando posiciones de poder en la República Dominicana, no son los revoltosos, no son los revoltosos. Balaguer no lo fue, Jorge Blanco tampoco lo fue Leonel Fernández, el propio Hipólito. Es decir, esa no, el pueblo dominicano a la hora de elegir, elige por la gente sensata, por el que tenga un discurso político. Esa no es la tónica del perfil. Que no, definitivamente que no, y eso evidentemente de que tiene que llevar a que ese partido a lo interno se revise. Ahí debiera de vivirse una perestroika. Y fíjate cómo un conflicto que pudo haber sido jurídico se ha convertido en político. Por eso es que tú ves que no hay forma de institucionalmente resolverlo. Y ya la sociedad dominicana pide que instituciones que cuenten con la credibilidad suficiente intervengan para que políticamente se pueda resolver un problema. ¿Está dispuesta la FINJUS a mediar para que se solucione la crisis del PRD? Mira, el problema del PRD es tan profundo que requiere en esta ocasión que una institución, por ejemplo, como las iglesias, sean las que, en honor a la verdad,
lideren todo lo que eventualmente pueda hacer, buscarle una salida al problema. Obviamente la Fundación Institucional de Justicia siempre estará en la mejor disposición de, en el hipotético caso de que sus aportes puedan contribuir a resolver problemas de esta naturaleza. Claro que sí, pero este es un problema tan grave que evidentemente aquí va a haber que buscar a la institución que, según todos los estudios, es la que mayor credibilidad tiene en este país, y no hay duda de que esas son las iglesias, encabezadas por la Iglesia Católica. O sea, es un problema. Está la ley de contrataciones públicas y de licitación, que afecta al gobierno central. El gobierno central es todo el Estado Dominicano, incluyendo el Poder Judicial, el Congreso, la Junta Central Electoral. Porque la gente cree que cuando se habla de gobierno central, uno se refiere al Ejecutivo. El Ejecutivo es un ala del gobierno, de ese gobierno central. Aquí hay una ley orgánica de presupuesto que también le aplica al gobierno central. Pero aquí hay una Cámara de Cuentas que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que cuenta con una serie de herramientas para cuando ella detecte en una de sus auditorías que hay una irregularidad, ella inclusive puede actuar de oficio y emitir autos y embargar retentivamente. Oye, ¿qué institución más poderosa es? ¿Cuándo esa institución ha hecho eso? Nunca. Pero más aún, ¿tú sabes cuál es la principal herramienta para combatir real y efectivamente la corrupción de los poderosos? Por la Dirección General de Impuestos Internos. Pero esa es la institución más poderosa que nosotros tenemos en este país para combatir la corrupción. Entonces tú te encuentras como los expedientes los instrumentan mal. Pero no estoy hablando del Ministerio Público, ¿eh? Porque para tú instrumentar un expediente que tenga que ver con el tema de la corrupción, ahí tienen que confluir una auditoría de la Cámara de Cuentas o un informe de la Contraloría, o ver si real y efectivamente en una licitación se violentó la ley de compras y contrataciones. Es decir, ahí tienen que confluir muchas instituciones. Es decir, un procurador que se le ocurra de que iniciara un proceso de investigación per se, sin tomar en cuenta estas instituciones, al final, el caso que ella presente a la justicia, eso no va a servir para nada. Aquí hay que ir desmontando cosas. Porque el control tiene una lógica. Por ejemplo, ¿quién es el órgano de control del Estado? Es el Congreso Nacional. ¿Quién es el órgano rector del Sistema Nacional del Control? La Cámara de Cuentas. Y así tú te ves y te das cuenta que hay una serie de instituciones que van conectando. Entonces, aquí lo que está faltando, voluntad política. Voluntad política. Nosotros, por ejemplo, tenemos fe de que este gobierno real y efectivamente, por ejemplo, comenzó dando pasos excelentísimos desde el punto de vista de la prevención. O sea, la cantidad de estructuras de mafias que se desmontaron en los 4 primeros meses del actual presidente, evidentemente de que debe de llamar la atención. Licitaciones que se hacían haciendo todas las travesuras que tú te puedas imaginar, pero no al anterior gobierno. Es que eso es una práctica que viene desde hace 40 años en este país, y yo entiendo por qué el presidente ha ido paso a paso, porque eso no es fácil tampoco. O sea, las estructuras que han venido operando aquí en materia de corrupción, eso no es fácil desmontarla. Entonces va a ser un proceso gradual. Definitivamente, porque eso es sumamente complicado, porque la corrupción es parte del crimen organizado. ¿Qué es el crimen o cuáles son los componentes del crimen organizado? La corrupción, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas. En todas tiene que ver el Estado, en todas.
Y bueno, hemos visto cómo el propio Estado ha reconocido que él se ha visto infiltrado por el crimen organizado. Es decir, ya no es la sociedad civil ni un ciudadano que haga una denuncia, es que el Estado ha reconocido ya que sus instituciones se han visto infiltradas por el crimen organizado. Entonces aquí, por eso es que nosotros estamos dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con la reforma policial, a todo lo que tiene que ver con la reforma a las Fuerzas Armadas, porque evidentemente hemos visto que se han presentado problemas serios. Pero esos son problemas que solamente los resuelve la voluntad de un presidente, ni siquiera un Congreso. Esos son temas de un jefe del Estado, que a fin de cuentas es el comandante en jefe de estas instituciones. Y solamente él tiene el poder para poder someter este desorden que hay al orden. Y hemos visto, por ejemplo, que se han anunciado, vuelvo y te reitero, una serie de medidas, todo lo que tiene que ver con las compras y contrataciones. Estamos viendo cómo se están manejando las licitaciones. Oye, mira, por eso se la ponen en Pekín a cualquiera, ¿viste? Entonces, yo tengo fe. Vamos a ver qué pasa. Pero no hay duda de que es un proceso. ¿Qué yo creo que debe de sumarse a todo esto? Que el Congreso sea más activo en lo que tiene que ver con la creación de las denominadas comisiones especializadas o las denominadas comisiones de investigación. Me explico. Suponte tú que en materia de seguridad el Congreso entienda que hay algo que no anda bien. El Congreso puede nombrar una comisión e iniciar una investigación desde el Congreso. Esa es una de las bondades de la Constitución del 2010. A mí me gustaría que el Congreso comience a utilizar esas herramientas. Porque déjame decirte algo, todos estamos sometidos a un orden. Y el Estado Dominicano tiene que entender que ellos también están sometidos a un orden. Entonces, por eso es importante ver cómo articulamos, cómo confluimos, cómo operamos de manera coordinada. Y yo te apuesto a ti que si el presidente Medina sigue manifestando esa voluntad que hemos visto en los primeros meses de su gobierno, yo creo que las cosas pueden cambiar en la República Dominicana. En términos de persecución, de sanción de la corrupción, ¿qué se debe hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo usted ve el horizonte? No, mira, hemos visto las acciones que ha emprendido el magistrado procurador general de la República, que hay sectores que lo han criticado. Nosotros de la Fundación entendemos que si hay alguien a quien le puede interesar que las situaciones se aclaren, son a las personas que están investigando, pienso yo. Ha iniciado investigaciones, ha iniciado procesos ya, ha iniciado aperturas de archivos. Yo no veo eso mal, eso es positivo. Ha denunciado el problema que hay en los cuerpos castrenses, porque yo oía a mi amigo Rosado Mateo decir que es que ellos agarran a los delincuentes, pero que la justicia lo suelta después. Sí, lo que pasa es que cuando tú ves que es lo que la dirección le manda a la justicia como expediente, evidentemente de que es muy complicado mantener una acusación instrumentado de esa manera. O sea, yo no te digo que ellos no sean efectivos, por ahí está faltando una asistencia. Y por eso nosotros decíamos que nosotros entendíamos a la luz de la Constitución, oye, que nos criticaron, tú no te imaginas a qué nivel. Yo me salí del debate porque yo lo que debato son ideas. Yo cuando las discusiones llegan al terreno personal, yo no. Ya ahí yo le pierdo el interés a eso. Pero cuando tú vas a la Constitución y tú la lees transversalmente, no di que el 128, tú la lees transversalmente. El
141, el 169, el 260, el 261. Oye, no hay para nadie. Esa es una institución que tiene que estar adscrita al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. Entre las barbaridades que yo oí, hasta de sectores de la sociedad civil, fue que la Procuraduría General de la República, o sea, ellos ya aceptan de que debe de estar adscrita a un ministerio. Dentro de la barbaridad que yo oí fue que dijeron que bueno, que el procurador no es un ministro. Oye, yo creo que cuando uno se pronuncia en cosas tan delicadas como esta, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque desde el año 1956, la Procuraduría es el Ministerio de Justicia en este país. En el año 1964, vino una ley que quitó el ministerio y le traspasó todas las funciones del ministro de Justicia a la Procuraduría General de la República. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Pero más aún, el artículo 261 habla de ministerio o instituciones. Digo, si no lo quieren aceptar eso. Y yo oí a mi amigo Rosado Mateo, a quien lo único que siento por él es mucho respeto. Decir, bueno, que eso puede pasar, pero de aquí a 15, porque este es un país atrasado, institucionalmente muy débil. Sin embargo, todos los casos se están cayendo. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? El FBI y la DEA están adscritos. ¿Tú sabes dónde que están adscritos? Al secretario de Justicia. Pero tú sabes quién es que dirige la Secretaría de Justicia, ¿verdad? El Procurador General. Claro. Eso es así en todo el mundo. Ahora, ¿qué no se puede permitir si esa institución, porque es una decisión política, eso no va a depender ni de Rosado Mateo, ni de mí, es una decisión del presidente Medina? ¿Qué si tiene esa institución que cuidar? Su independencia funcional. Eso sí yo lo entiendo. Eso sí yo lo entiendo. Pero aquí de lo que se trata es de que la Constitución, eso fue lo que estableció. Y yo creo que puede darse, de ser adscrita, pudiese operar como opera la Dirección General de Prisiones, que es una institución adscrita al Ministerio Público, pero que opera con una excelentísima autonomía funcional. Si no, pregúntaselo al director de prisiones, que es un general. Aquí no se trata de que los miembros de la DNCD no seguirán siendo policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí no se trata de que quienes lo seguirán nombrando será el presidente de la República. Señores, de por Dios, esa no es la discusión. No la desvirtuemos, porque ese no es el debate. Aquí lo que se trata es de que, a la lógica de la Constitución del 2010, lo que se trató fue en esa Constitución de fortalecer las direcciones. Las direcciones. ¿Qué es lo que hace la DNCD? Perseguir e investigar. ¿Quién es el que tiene el monopolio de la investigación y de la persecución? Es el Ministerio Público. Ahora, ¿puede el Procurador General entonces venir a desvirtuar una operación pero ese no es el debate, ni nadie ha propuesto eso? Aquí de lo que se trata es de que el Ministerio Público, en virtud de la Constitución, todo lo que tiene que ver con ese tipo de persecución, fortalezca a la DNCD. De eso de lo que se trata. Oye, Federico, pero yo no sabía que esa institución tenía tanto vocero. Increíble la cantidad de articulistas, la cantidad de periodistas. Yo, en honor a la verdad, hasta tal punto que entre las cosas que se decían era como que uno estaba cuestionando la labor de... Pero y ese es el debate.
de una institución que, déjame decirte, si tú ves los sondeos, tiene una credibilidad altísima. Es que ese no es el debate. El debate es ver cómo nosotros la lucha contra la droga la podemos fortalecer. Que uno quería desmembrar la institución, pero de por Dios. De por Dios. Entonces yo creo que si eso no es ahora, eso va a ser. Y va a ser pronto. Y va a ser pronto. Porque esa es una disposición constitucional. Le agradecemos su comparecencia fructífera aquí en Esferas de Poder para fijar posiciones institucionales que el país espera. Definitivamente que sí, por eso que tú ves que el Procurador General dijo que eso era así. Estamos hablando del Ministro de Justicia. O sea, porque parecería que lo que yo dije era de que una ocurrencia mía. Y así se vendió. Oye, la verdad es que no es fácil. Este es un país complicado. Complicado. Hasta que el Código Procesal Penal... ¿Pero y quién está hablando del Código Procesal Penal? Y que la FIJO fue los propiciadores de ese código y qué sé yo qué. Una cosa que hace 2 años hay una modificación al código que lo consensuaron todos los actores. Modificación que tampoco va a contribuir a disminuir los niveles de criminalidad. Porque los factores para tú disminuir la criminalidad no se deben a un código. Los códigos no previenen, los códigos intervienen. Entonces yo creo que aquí tenemos que, que ser más tolerantes en honor a la verdad. Gracias por su comparecencia aquí en Esferas de Poder, donde siempre será bienvenido. Gracias a ti, Federico. Gracias a ustedes por acompañarnos, manténganse ahí. Hemos contado con la comparecencia del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. En breve venimos con el análisis con Nelson Rodríguez.